Pueden sentarse. Tenemos 3 lecturas principales y un salmo en esta ocasión. Y en la primera lectura se habla de una tarea que siempre la Iglesia está realizando, y es la de comunicar el Evangelio, llevarlo a otras personas para que sepan de qué se trata esta experiencia religiosa. En este caso se trata de un discípulo llamado Felipe, de esos que fueron esparcidos en el tiempo de las persecuciones en Jerusalén. Felipe abandonó la ciudad y dice que posiblemente estaba descansando cuando un ángel del Señor le dijo a Felipe: levántate y vete al sur por el camino de Jerusalén a Gaza. Entonces Felipe emprendió su camino y tuvo que pasar por un desierto. Felipe en ese camino se encontró con un viajero que iba en su carruaje, y ese viajero era de una región bastante lejana que es conocida como el nombre de Etiopía. Y esa región no había tenido mucha conexión con la vida religiosa de lo que los apóstoles estaban enseñando. El etíope tenía en sus manos y leía el Antiguo Testamento, porque en esos días el Nuevo Testamento que nosotros manejamos en la Biblia no existía, no se había escrito. Entonces el etíope, que es el gentilicio de los que viven en Etiopía, iba leyendo en su Biblia el libro de Isaías en el capítulo 53. Y en ese libro se cuenta la historia de alguien que encarna una especie de profecía, porque cuando Felipe le pregunta al etíope y le dice: ¿qué es lo que vas leyendo? Y el hombre le dice: bueno, dice, el párrafo que leía decía: fue llevado como oveja al matadero, como un cordero que se queda callado delante de los que lo trasquilan. Entre los que lo trasquilan son aquellos que le quitan la lana con una especie de herramienta y lo despojan al cordero de su lana. Cuando hacen eso, el corderito siempre está a merced de la persona que lo está trasquilando, quitándole el ropaje. Dice aquí que ese cordero está calladito, esperando que sus trasquiladores le quiten su ropaje con el que se abriga. Y dice la Escritura que él no abrió su boca, y entonces fue humillado y no se le hizo justicia. Hay una expresión aquí que es bien profunda y significativa y dice: ¿quién podrá hablar de su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. Esto es bien importante. Cuando nosotros venimos al mundo, venimos a formar parte de una familia. Somos personas que estamos juntos o crecemos juntos con una familia. Reconocemos a 2 adultos que siempre son los principales y comenzamos a llamarles como
es la costumbre, papá o mamá. Si el niño es adoptado muy chiquitito, también hace lo mismo, aunque no sabe, él no sabe de dónde viene y quiénes son sus verdaderos padres. Pero esos que lo cuidan y que lo comienzan a ayudar son los que él reconoce como sus protectores, sus padres. Y la persona, cuando viene al mundo y crece en una sociedad, supuestamente está pensando que quizás llegará para él el momento cuando se va a involucrar en la vida familiar, tendrá su compañera, tendrá su compañero, y luego esa pareja va a empezar su propia familia, su propio hogar. Cuando ya terminen sus responsabilidades como cómo ganarse la vida, entonces van a formar su hogar. Y si ellos tienen la fortuna de crecer en un hogar que les orienta, que les ayuda, que los capacita para la paternidad de los hijos que van a tener, serán muy afortunados. Pero nosotros en nuestra sociedad tenemos experiencias bastante diversas, lamentables, y algunas afortunadas a pesar de las dificultades en las que se desarrollan. Y voy a mencionar dos ejemplos. Recuerdo a una joven que era una teenager en sus 13 años y se enamoró de su compañero de clase, que tenía unos 14, y empezaron a entretenerse con sus caricias, saliendo juntos, hablando, y llegó un momento cuando, sí, la muchacha salió embarazada, la niña salió embarazada. Y cuando salió embarazada, ella le dice a su novio, mira, le dice, yo voy a tener un hijo tuyo. Entonces, el muchacho reaccionó inmediatamente y le dijo, ¿de veras? Sí, le dice. Él tenía en esos días 14 años y ella tenía 13 años. Entonces el muchacho le dijo, está bien, le dice, yo voy a dejar la escuela y me voy a ir a trabajar. Voy a trabajar duro para que no te falte nada a ti ni al niño. Yo no sé cómo, con la capacidad de maduración que tenía ese muchacho a los 14 años, que tomó esa determinación, abandonó la escuela y se fue a trabajar. Y fue una persona bien responsable en su trabajo. Cuando pasaron 5 años ya tenían 2 hijos y a los 19 años él se casó con ella. Él tenía una buena posición en la escuela, en el trabajo, y hay un momento cuando la madre le dice a la hija, hija, nos vamos a ir de este pueblo y nos vamos a ir para otra región de los Estados Unidos. Y le dice, pero mamá, ¿por qué nos vamos? Dice, no, vámonos. Entonces dice, y mi marido pues, que se venga con nosotros. De esas personas que tienen capacidad de manejar una familia, un grupo. Y entonces el muchacho dice, no, si tú eres mi esposa, tú vas a quedar conmigo. Pero si tu mamá quiere llevarte y tú te quieres ir, toma la decisión tú, te quedas o te vas. Pero yo no me voy de aquí, yo tengo aquí trabajo y tengo todo lo que necesito para que no te falte nada. Pero la mamá continuó influyendo en la situación de la muchacha hasta que logró que la muchacha abandonara a su compañero, a su esposo, y se fueron. Tiempo después, él volvió a empezar un nuevo matrimonio. Y este es un caso que nos habla de que muchas veces
Las cosas fundamentales de la vida social descansan en la vida familiar. Y esas experiencias son las que le van forjando el camino, pero hay que trabajar mucho con relación a los padres. Y estos padres tienen que hacerse responsables de formar a sus hijos para que puedan avanzar en la vida. En el caso que nos referimos del etíope, esta experiencia religiosa de este hombre también se inicia de una manera especial cuando Felipe llega y lo convence para que pueda él entregarse a su fe. Pero la expresión que nos llama la atención aquí es esa que dice, porque su vida, ¿quién podrá hablar de su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. Hay personas que por otras razones, por otras circunstancias, no pueden formar una familia personal propia de ellos. Ese es el caso de Jesucristo y ese es el caso de muchas otras personas que van a vivir su tiempo de vida que Dios les da y al final no tendrán descendencia, como le pasó al Señor. Esa experiencia es muy particular, es muy significativa también. A estas personas en la Escritura se les llama eunucos, según la voluntad de Dios, porque tienen todas las características de una persona que puede formar una familia, pero no logran concretar, ya sea porque tienen ese interés o porque por naturaleza no pueden formar una familia. Entonces, estas personas, como en el caso del Señor Jesús, dedican su vida a glorificar a Dios y a servirle a Dios como un soldado que no tiene familia, que no tiene otro compromiso, sino el que hace por su patria. Así el cristiano que no tiene más responsabilidades como un padre, se dedica por completo al ministerio de la iglesia. En este sentido, Felipe bautiza al eunuco y el bautismo es el comienzo de ese ministerio, es el comienzo de esa vocación de servicio, es el comienzo de esa responsabilidad que el cristiano cultiva desde el principio y vive para él, para la comunidad de fe y para Dios. Ahora, para poner un poquito más de contextualizar esta conversación, hoy este día yo cumplo 45 años de haber sido ordenado un diácono en una misión de la iglesia de Barrio Cuba en San José, Costa Rica. 45 años, era un muchacho que tal vez al principio no sabía lo que hacía, pero me llamó la atención y empecé a dedicar tiempo al estudio de las Escrituras y a asistir a la iglesia continuamente y a entender realmente ese llamado que Dios hace a cada cristiano. Y poquito a poquito fui ingresando en los niveles del conocimiento hasta entender que yo podía servir de diferentes maneras al Señor. Fui un maestro de niños, fui un joven activo con la juventud,
me entregué a la predicación, pude hacer muchas cosas. Y llegó el tiempo cuando hubo la oportunidad de estudiar en un seminario, estudiar también otras materias y áreas del conocimiento en las universidades, y finalmente fui incorporado a la iglesia como un diácono un 2 de mayo del año 1976. Por la gracia de Dios he llegado hasta este lugar y el camino ha sido largo, pero es el comienzo de una vida de fe, de esperanza y de paz y seguridad. Eso se consigue por el estudio, la reflexión, la entrega, la comunión con Dios, la visita a la iglesia siempre. Y eso nos da a nosotros esa seguridad de caminar siempre con la gracia de Dios. No sabemos nada del eunuco cuando fue bautizado y se fue. Como no sabemos nada de muchas familias que vienen a esta iglesia, bautizan a sus hijos y se van, no vuelven. No sabemos si siguen leyendo la Biblia, si siguen las oraciones, si siguen la práctica religiosa. Pero muchas personas que han sido bautizadas y que reconocen ese sacramento como un compromiso delante de Dios, continúan viniendo a la iglesia. Aunque no haya pastor, aunque no haya un ministro, ellas vienen siempre a la iglesia a hacer sus oraciones. Y siempre habrá aquí una persona que los dirija, que los ayude en la celebración de esa liturgia de adoración y de glorificación a Dios. El bautismo es el comienzo. Y nosotros no deberíamos de abandonar nuestra práctica de fe, nuestra comunicación y nuestra relación con la iglesia después de que ya tenemos el sacramento del bautismo. El sacramento del bautismo no nos da conocimiento, ni nos da la práctica de la oración. Así que yo los invito siempre a ustedes para que no se alejen de la iglesia o de las actividades espirituales de esta comunidad. Vamos a continuar